Muy bien, vamos a empezar en esta mañana abriendo nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 25, que es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y doy gracias a Dios por ustedes, porque yo sé que algunos se dieron el tiempo de leer los pasajes. Tal vez si no tuviste el tiempo, ahorita lo vamos a leer. Pero ojalá que sea Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, porque hay cosas que Él quiere cambiar en nuestro ser. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, agradecidos estamos por este día, por este tiempo, con tu palabra, porque sabemos que tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque es verdad todo lo que viene acá y necesitamos la verdad, porque dice tu palabra que la verdad nos da libertad. Esa libertad de andar en el conocimiento de tu Hijo, en el conocimiento de saber que hay un temor de nuestra parte al andar en este mundo, reconocer que estás en todo lugar, sabiendo que tú observas cada lugar, cada instante, cada momento a solas y lo escudriñas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque así eres tú, Dios. Sabes todo lo que hay dentro de nosotros, pero aún así nos respetas y nos amas y nos dejas tomar decisiones. Te amamos, Dios, y te damos gracias por este tiempo con tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, están ya todos ahí en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y qué hermoso pasaje. Y Paco en domingos anteriores nos mencionaba que es una carta muy práctica. Es una carta que se asemeja a los proverbios que han estado compartiendo y leyendo en estos días, ¿sí? Aconseja a nuestro corazón, anima a nuestro corazón, pero también nos pone contra la pared. De decir, esto va a suceder si no haces esto. No es como tal promesas, son aconsejamientos, son consejos que son prácticos para nuestro día a día. Acá sí va a haber bendición en el tema de que hay un versículo en especial que habla acerca de la vida del alma. Y el que es oidor y hacedor tiene la salvación. Porque el poder del Espíritu Santo, cuando es escuchado por la palabra, tu oído escucha, tu alma escucha, y entra en tu corazón esa palabra, no vuelve así vacía. Y ahí hay una promesa. Y esta es la diferencia con el libro de Proverbios. Los versículos, el capítulo 1, versículos del 12 al 18, ¿se acuerdan el domingo pasado qué buen manjar nos dimos? ¿Sí? De las tentaciones, de las bendiciones que vamos a tener en coronas. Plantea una actitud correcta que debe asumir el cristiano ante la tentación, ¿sí?, de hacer lo malo. Ante la tentación, ¿sí?, no estás en pecado, pero puedes avanzar un paso más y caer en pecado. Y en estos versículos van a hablar de la actitud de la obediencia que debe asumir el cristiano, pero ante la palabra de Dios. ¿Sale? El versículo 19, fíjate bien, en la Nueva Traducción Viviente dice: mis amados hermanos,
quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La verdad, yo soy todo lo contrario. Desde joven he sido muy contreras, ¿sí? No como Irra Contreras, he sido muy contreras y somos prontos para responder y somos ágiles. Todavía lo tenemos muy bien desarrollado, el tema de la reacción. Ante una acción hay una reacción y antes de la acción yo ya reaccioné también incluso, porque vi el gesto de la persona y eso. Pero acá en este pasaje está hablando acerca de la palabra de Dios. Lo podemos aplicar como el ejemplo que te acabo de dar, que yo soy. Pero en el aspecto de la palabra de Dios, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es tu acción? ¿Sí? ¿Eres pronto para oír? ¿Meditas? Y eres tardo para hablar. Esto es lo que Santiago está plasmando. Tú al momento de abrir la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que es sabia. Te puedes dar cuenta que es sutil a tu corazón y a tu necesidad. Tiene la empatía como si fuera un ser humano que diga, él está pasando por esto. Y de verdad, no sé si te ha pasado y has abierto la Biblia, ay Dios, ¿qué me quieres hablar? No es así en el aspecto de que todos los días estés a tu conveniencia y estés así nada más sin son ni ton, como dicen, abriendo la Biblia, pero ojalá que lo puedas hacer de una forma ordenada y puedas agarrar el mayor provecho de cada pasaje, de cada capítulo. Pero ha pasado que en ocasiones abres la palabra de Dios o tienes esas aplicaciones que te mandan un versículo a tu celular y es algo que necesitabas. La palabra de Dios te dice, sé pronto para escuchar, está atento para escuchar. Pero, fíjate bien, nos han enseñado por la naturaleza. El apóstol aquí nos menciona que dando dos oídos que están abiertos, bueno, si tienen cerilla no van a estar tan abiertos, pero bueno, que están abiertos los dos oídos, no tienen tapón, ¿sí? Y una lengua que está cerrada en tu boca y aparte todavía tiene como unas rejas que se llaman dientes, si es que todavía tenemos. Y doy gracias a Dios porque así es nuestro Dios. Él es sabio y nos deja estas ilustraciones para sacar provecho a nuestra vida y entender que lo que podamos encontrar de consejo en la palabra de Dios tiene que ser desmenuzado, tiene que ser meditado, abiertos nuestros oídos para después poder hablar con Él. Este pasaje nos muestra qué cautelosos debemos ser en guardar la palabra. No podemos ser maestros ni predicadores antes de tiempo, tratando siempre de usar la palabra con responsabilidad. A través de los años en que he conocido de Dios, me he dado cuenta que Él es hermoso en cómo habla a sus hijos, aun cuando nosotros respondemos. No sé si ahorita que estás empezando con el deseo de servir en tu corazón dentro de la iglesia, tú quieres ser pronto para hablar, pronto para servir. Es bueno la intención del corazón, pero dice que el corazón es engañoso. Y debemos de ser instruidos por la palabra primero. Debemos de estar atentos a lo que Dios quiere que aprendamos. Es como un hijo, ¿no? Y es tan práctico esto porque al final de cuentas así es nuestra familia. He trabajado con jóvenes, gracias a Dios, y me ha permitido ver que cuando le dices algo se ve que ¡pum! Y ya se fue. ¿Sí? No bajó tantito, ¿no? Sino ¡pum! Se fue rápido y le vuelves a decir, ¿ya entendiste? Sí. Y tú sabes dentro de ti que no entendió. ¿Cómo? No lo sé, pero sabemos que no lo entendió y no lo va a hacer y no lo va a aplicar como debe ser. Esta carta habla acerca de esto. Y te quiero animar con dos versículos muy importantes que han sido también para mí. Salmos 119, versículo 11. Vamos a estar usando ahí bastante tu Biblia. Salmos 119, 11. Y dice algo muy, muy sabio. En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo muy importante en cómo Jesús atendía a las tentaciones de Satanás era con la palabra. Y no pienses que es diferente en tu vida y en mi vida. Debe ser con la misma palabra. Por eso es, guarda en tu corazón estos dichos. Guarda en tu corazón la palabra de verdad. Porque ante la tentación, va a ser lo único en lo cual te vas a poder enfrentar. Si no estás listo, huye. Huye de eso. Pero si vas a estar madurando y andando en la fe, tienes que guardar su palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tú puedes entender acerca a quién le está hablando, tal vez porque ya lo has leído, acerca del obispado, del servicio a Dios. Pero es algo que todos debemos de entender. Guardar la palabra fielmente. Porque tú vas a servir. Y si tú vas a limpiar y alguien se te acerca y tal vez te hace un comentario, tú puedes decir, es que estoy limpiando para Dios, suponiendo, ¿no? O puedes sacar un versículo bíblico, ¿no? Yo limpio todos los días, así como Cristo limpió mi vida. Y sé que tengo que limpiar mi corazón con su palabra. Puedo usar versículos bien aterrizados en el ministerio que Dios me está permitiendo. Puedo ser en el de la despensa. Puedo estar hablando palabra de verdad, diciendo que Él es el proveedor de mi vida. Puedo buscar ejemplos en la Biblia y poner versículos ahí que traigan bendición a la persona que llegue y deje algo en la despensa. Mi hermano, presta oído primeramente. Daniel, es que no entiendo bien lo que quieres decir. Es que presta oído primeramente, hermano. Porque para servir, tú tienes que escuchar primeramente la palabra de verdad. No puedes dar lo que no has recibido. En el servicio es exactamente lo mismo. En el ministerio es exactamente lo mismo. ¿Alguna vez has usado la palabra de Dios para dañar a alguien? ¿Alguna vez has amonestado a alguien y has tomado ventaja con la palabra de Dios? Cuando tú escuchas y hablas prontamente, puedes hacer esto. Y puedes lastimar corazones. Les digo, es una espada, ¿sí? Pero debe ser usada para bendición. Nadie es juez aquí, pero Dios nos da la bendición de que Él es el que habla en su palabra. Y Santiago habla esto. Yo el día de hoy, más adelante, habla acerca de un espejo. ¿Te acuerdas qué decía del espejo? Que va uno y se ve en el espejo y luego se olvida. El predicador, el siervo de Dios, lo único que hace es llegar aquí, extender un espejo y mostrar lo que Él quiere reflejar a tu vida. Yo no sé tu vida, yo no sé tu pasado, yo no sé tu futuro, ni nadie del que se para aquí lo sabe. Es la palabra de Dios que es viva, que te va a mostrar qué tienes que escuchar y qué tienes que ser torpe para responder y callar. ¿Sí? Así es este pasaje lo que quiere mostrarnos. ¿Has querido arrancar algún versículo de la Biblia en el cual no te gusta cómo te ves? ¿Te ha dolido cuando lo has leído y dices, chin, es que así soy yo? Soy necio de corazón. Y a veces leemos pasajes en los cuales nos identificamos y de verdad es como dijeras, chin, lo leo de corridito, al cabo ya lo leí varias veces, ¿no? Tal vez no arrancas la hoja, pero te lo brincas.
La palabra, fíjate bien, ahí en ese versículo, dice tardo para hablar. Dice, debes de ser tardo para hablar. ¿Y para qué? Airarse. En el original se puede entender que la persona debe ser torpe. Debes de ser torpe, gracias. Debes de ser torpe para reaccionar. Para que tengas el tiempo de meditar lo que la palabra de Dios te quiere mostrar. ¿Te ha pasado también que cuando estás en una conversación y estás discutiendo de algo, o ya estás airado, algo sucede y la persona no reacciona, es torpe al contestar? Y sigues tú hablando y pasa un rato y te contesta ya después. Dices, no, ya no vale, ¿no? O sea, ya pasó este tema, ¿no? Entonces, esa persona, así deberíamos de ser con la palabra de Dios. Y podemos sacar el otro ejemplo de cuando estemos en una discusión, pero no es el caso en el que el versículo o el contexto de este pasaje nos quiere mostrar. Este pasaje nos muestra como hijos de Dios que debemos de recibir la palabra de Dios antes de emitir algún comentario. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Fíjate bien. Este versículo también es muy leído y muy escuchado. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda la palabra, no hay excepción de palabra en la Biblia que no sea útil para todo esto. Versículo 20 de Santiago. Regresamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 20. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Lo pueda leer, por favor? ¿Qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Gracias, Juan. La palabra obra que se usa ahí es en el sentido de llevar a cabo algo, ¿sí? En lo que hay un obstáculo o algo que te hace tropezar. Esa palabra de obra, ¿sí? Pues la ira humana no obra o no produce, ¿sí?, la vida justa. Cuando hay un estorbo en tu vida, no puedes avanzar. Cuando tú lees la Biblia y no buscas a Dios realmente el consejo y haces tu devocional, hacerlo por hacer, chicos, hermanos, todos, lo hacemos nada más por cumplir. Llega el día en que te pedimos que compartas algo de tu devocional y no sabes ni qué decir, ni te acuerdas. El domingo vas en el carro con tu familia y de repente, oye, ¿de qué habló? Sales de aquí y ya no te acuerdas de nada de lo que se habló. Hay un estorbo en nuestra vida. Hay un estorbo porque primero pensamos en nosotros antes de lo que Dios quiera en nosotros. No, pero es que eso no es cierto, Daniel, es verdad. Porque si tú prestas atención a la palabra de verdad, va a ser mella en tu corazón y va a cambiar lo que hay dentro de ti. Es como un hombre que va a un espejo, se observa y ve, estoy bien, y se va rápidamente. ¿A poco en todo el día te estás acordando de lo que viste en el espejo? ¿Verdad que no? Nada más observas, ves detalles y te vas. Pero si te concentras en el espejo y prestas atención, como mi esposa cuando presta mucha atención en el espejo, que quiere un espejo más grande, no sé dónde lo quiere poner, pero bueno. Quiere un espejo tan grande para verse no solamente el rostro, sino el atuendo, el calzado. Y yo de verdad la veo y digo, wow, ¿cuánto invierte en el espejo, no? ¿Qué tendrá ese espejo que no tenga yo? Entonces te das cuenta que tu egoísmo es el que mete un obstáculo, porque te está reflejando nada más a ti mismo. Pero la palabra que habla Santiago acá es que te veas en el espejo de Dios. El objetivo de un hijo de Dios es parecerse a Jesús.
¿Sí o no? No te tienes que ver a ti mismo, te tienes que ver en este espejo día a día y decir, hoy traigo gallos porque me cortaron mal el pelo y me creció la cabeza. Pero este gallo lo puedo arreglar con moco de gorila, ¿sale? Y ya no se va a parar. Metí una acción a esta situación. La mujer se pinta los ojos, las cejas y todo lo que se tenga que pintar y ve que retocarse, que quitarse, si hay un vello que no debe estar ahí, todo eso con atención. Así deberíamos de ser con la palabra de Dios. No sé si para algunos de ustedes les gustó estudiar en la escuela. ¿Les gustaba estudiar? Levante la mano a quién le gustaba estudiar, honestamente, Shana. Ok, lo puedo imaginar. De algunos no les creo, pero está bien. A mí no me gustaba estudiar, pero sabía que era algo bueno. Cuando me encontré con la palabra de Dios, cambió mi perspectiva. Y digo, tengo que estudiar, tengo que aprender. Y cuando estudiaba materias de la Biblia, de verdad te ponen a leer tanto y dices, wow, qué bendición. Pero algo sucede cuando uno está estudiando constantemente la palabra de Dios. Se vuelve rutina, no le das el tiempo que debe tener porque tienes que cumplir con tareas, con obligaciones, más aparte que haceres, trabajo y lo que sea, y pausita, que por ahí está, y es complicado. Yo te digo de corazón, y Dios lo sabe, prefiero no tomar esa clase, o tomarla a mi tiempo y reprobarla, que nada más hacerle así a la palabra de Dios. Porque el que está perdiendo la bendición soy yo. Yo te animo a eso, que tú el día de hoy tomes el tiempo que es necesario. Si es para un versículo en el cual te puedas reflejar todos los días. Y decir, hoy me voy a levantar y voy a verme en la palabra de Dios. Y te quiero pedir, Dios, que me muestres en qué aspecto de mi vida estoy apestoso. ¿En qué aspecto de mi vida estoy desasiado? Estoy fachoso, estoy andrajoso, estoy con vestiduras viejas. Para el día de hoy, quitarme eso. Pero si tú en la mañana te levantas y oras a Dios, que no es malo, y como chapulín, ¡pum!, vámonos, ¿sí? Y no tuviste el tiempo de mirarte en el espejo, ¿crees que va a haber un cambio en tu vida? ¿Crees que Dios puede obrar en una vida así? Dios es poderoso, pero también trabaja en nuestra santidad. Es como un padre. ¿Dejas que tu hijo salga todo moquiento a la calle? Yo de verdad pensaba en mi hija y digo, no quiero que sea de esos niños moquientas que anda ahí en la calle así. Y ahora, ¿qué me cuesta? Hasta a veces no hay nada con qué limpiarle, le agarro su ropa y se la limpio. No, con mi mano la agarro, le quito los mocos y ya me lo embarro por el pantalón, por algún lado o veo dónde. Pero mi hija no va a andar con mocos, ¿sí? Eso digo yo. Ya después va a crecer y ella va a tener que aprender a verse en el espejo. Dios está trabajando en esta iglesia que es joven y nos está quitando esos mocos y nos está atendiendo, nos está peinando, pero el día de hoy es tiempo de que tú ya te veas en el espejo. Hermano, no es suficiente el domingo. No es como la iglesia tradicional a la cual yo asistía, que solamente el domingo y Dios ya con eso basta. Es todos los días verte en ese espejo. Fíjate bien. Versículo 21 del capítulo 1. El versículo 21 dice así:
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nueva traducción viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quitémonos, desechémonos de las viejas vestiduras. Acompáñame ahí en tu Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Y te animo a que leas toda la carta a los Efesios. Es hermosa esta carta en la cual puede hablar acerca de nuestra condición de hombres, pero la obra de Cristo en la cruz, y que no es tu obra, es la obra de Cristo en la cruz la que nos da la salvación. Efesios 4, 22 en delante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad, y santidad de la verdad. Fíjate que dice renovados. Renuévate cada día en Él. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que todo tu servicio, que toda tu vida, tu palabra sea palabra de verdad y para bendecir. Para que haya edificación. Muchas veces tú has esperado palabras de edificación a tu vida pensando que es algo sentimental que te va a hacer tener una emoción de alegría. La palabra de Dios es útil. ¿Y te acuerdas para qué? Para enseñar, para redarguir, para exhortarnos. El discípulo que ama a Dios entiende este principio. Cuando uno sale más animado es cuando te dicen la verdad. Y duele, pero te dicen la verdad. Y no te lo dice alguien que es perfecto. El primer indigno de estar aquí soy yo, porque yo no tengo la santidad suficiente para presentarme delante de Dios y de ustedes y decirles las cosas que dice la palabra de Dios. Pero por su gracia estamos acá. Es pura hipocresía si así lo quieres ver y conoces mi vida. Pero la gracia de Dios permite que seamos siervos de Él. Y que sigamos a alguien que es mayor que nosotros y que tiene el mejor ejemplo. Cuando tú sirvas, debes de entender eso. Hay personas que no buscan a Dios y cuando sales a evangelizar, es que no he dejado el vicio, es que no he dejado esto. No entiendes que no lo vas a dejar a menos que te acerques a Dios y te entregues a Él y entregues tus cargas a Él. Es lo mismo en el servicio, es que yo no sirvo. ¿Por qué tengo mi vida de pecado? ¿Cómo voy a servir a Dios? Bueno, sigue revolcándote. Satanás quiere hacer pensar eso a la iglesia. Yo no te digo, anda en el pecado. Que el ministerio sea una herramienta, un medio de gracia para tu vida y mi vida. No puedes servir porque hay pecado y quieres hacerlo, ponte a cuentas, pide perdón a Dios, levántate y sirve. Mas no te quedes ahí lamiendo tus heridas, como los gatos de Yuli. ¿Sí? Al final de cuentas así somos. Y toda la iglesia está sentada. Y nadie empieza a servir, porque nadie es digno. Y efectivamente nadie es digno, pero la gracia de Dios nos permite servirle. Y nos permite entender en este espejo tan hermoso
la obra de Él, no cómo soy yo. Y lo que tienes que mostrar es la gloria de Dios, no tu gloria. Para que el mundo vea cuál es su condición. Para que tú el día de hoy veas cuál es tu condición. ¿Qué estás esperando para servir? ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? No vas a poder arreglarlo tú solo. Necesitas de alguien que sí pudo, que sí puede, que tiene el poder, que tiene la autoridad para hacerlo. Pero solamente escuchamos y no somos hacedores de esa palabra. No actuamos de lo que aprendemos. ¿De qué sirve que solamente seamos oidores y no hacedores? ¿Recuerdas cómo recibiste la palabra cuando conociste de Dios? Y el versículo 21, acompáñame otra vez a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está narrando una conversión. Dice, ¿quieres ser un hacedor de la palabra? ¿Quieres ser un hacedor de la palabra? ¿Sí quieres ser o no? Te pregunto, ¿quieres ser un hacedor? ¿Quieres hacer la palabra de verdad? Sé manso, así como cuando aceptaste a Cristo. Reconoce que tú no puedes hacer las cosas. Y cuando entre la palabra de verdad a tu alma, te va a dar vida. ¿Y yo en qué momento hice algo, Dani? Efectivamente, cuando no haces nada y dejas que la obra de Dios haga, las cosas fluyen. Tu vida empieza a andar. ¿Sí me doy a entender? Es que soy hacedor. Sí, efectivamente, por eso vuelves al pecado. Es que soy hacedor, es que ya entendí. Ah, sí, efectivamente, por eso sigues mal. Recuerda que para ser un hacedor debe ser como cuando tú te convertiste a Cristo. ¿Qué hiciste? Nada más reconocer que no podías. Nada más. Es lo que Dios te está pidiendo. ¿Quieres ser hacedor? Reconoce que no vas a poder. Escucha lo que te voy a decir y yo voy a poner ese camino para que tú andes en él. Y voy a mover tu calzado, tus pies. Tu palabra va a ser usada con verdad, con poder y autoridad, porque la palabra te da la autoridad. La palabra tiene poder y cuando entra al alma, cambia. Leía un comentario de MacArthur que decía que en este pasaje el término de inmundicia se usaba para describir la cerilla de los oídos que estorbaba para escuchar. Y esos estorbos hay en nuestros oídos. A veces amortigua, sirve, pero me dice que no se oye atrás. Nico, ¿me ayudas a ver si dice Bluetooth en mode? Le presionas ahí en mode y que diga line, porfas, porque tal vez se quedó en Bluetooth. Perdón. Gracias, Nico. La cerilla estorba cuando es en exceso. Hay personas, de verdad que he oído, que van al mar a destaparse los oídos. O se meten a la alberca para destapar los oídos. Y ojalá que no sea así con la palabra de Dios. No estés esperando algo para que realmente se te destapen los oídos. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha online? ¿Ya? Eso, gracias, Nico. Entonces, ojalá que no sea así en nuestra vida espiritual, que estemos esperando que llegue un super cotonete y nos quite todo esto. La palabra de Dios tiene que ser escuchada, meditada y dejar que ella obre y atesorarla en nuestro corazón para que haya un cambio en nuestra alma. Versículo 22. Pero sed hacedores, ¿qué dice? Y no solamente engañando, ¿qué? ¿Cuántas veces te has engañado y me he engañado? De que estás aquí y no estás prestando atención. ¿Te digo algo?
Muchos años trabajé frente a grupos. Y había alumnos que decías, no me está prestando atención, y era el que le preguntabas. ¿Sí? Y lo hacía de adrede. Pero aquí no te voy a quemar, mi hermano, ¿sale? No es que no sepa que no estás prestando atención o lo que sea. No es mi intención, no soy quien. Ojalá que la palabra de verdad sea el espejo el día de hoy y veas, empezando en este domingo, cuál es tu actitud el día de hoy. Sé que hace calor, sé que hace sueño, pero de verdad, si estamos así, la palabra no va a regresar con algo positivo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Acompáñame ahí, por favor. Mateo 7, 21, 23. Y te dice y me dice así nuestro Señor. Fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y presta atención acá, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores. Es que si quiero ser hacedor, pues sí, sigue haciéndolo como tú vienes haciéndolo. Deja que Dios haga y que Él sea tu Señor. ¿Por qué decimos Señor y esperamos el resultado que nosotros queremos? Si a alguien tú le dices Señor, es porque está arriba de ti y Él manda, no porque tú mandas. Es porque tú estás mucho más abajo que Él. Y así es con Dios. Pero no lo hemos entendido y decimos, Señor Dios, te pido, Dios, si es tu voluntad, si hallo en ti gracia para que concedas esto en mi corazón, que se haga así. Si no, quítalo de mi corazón y apártalo de mí. Sería muy diferente hablar y decirle así a Señor, ¿no? A Dios. ¿Sí me entiendes? O serías un altanero como a veces lo somos. Y me incluyo. La fe verdadera no puede andar sin producir obras. ¿Nuestras obras son para eternidad o son terrenales? Santiago 2, 14 y 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Quieres ser hacedor? Dios te está diciendo, anda en mis obras, camina en mis obras, no en lo que tú creas que sea correcto. Es que si yo hago, fíjate bien, y este es un ejemplo que me ha pasado y nos ha pasado y tal vez te ha pasado. Dice la Biblia que traigas todos los diezmos al alfolí. No dice, administralo como se te dé la regalada gana. Y se lo vas a manejar a fulano, a tultano y se lo vas a dar como tú quieras. ¿La intención del corazón es mala? Pues tal vez no. Y Dios sabe cuál es tu deseo. Pero Él da una orden y dice que los lleves todos al alfolí. Y yo de verdad lo hacía diferente. No, es que yo veo que tiene necesidad, pues mejor yo lo canalizo de una vez. O sea, tú eres Dios y los vas a administrar. Tú eres el encargado de administrar los diezmos y las ofrendas. Eso es un ejemplo muy simple de cómo queremos manejar a Dios. Cómo queremos manejar la obra de Dios en nuestra vida. Y el día de hoy tú vas a tener un ministerio en el cual vas a estar sirviendo. Y para ti va a ser mejor tal cosa o tal otra cosa. Y vas a tener... Y Paco lo decía, tal vez vas a tener miedo de la autoridad que vas a tener del ministerio. Y qué bueno. Y vas a pedir consejo, y qué bueno. Pero debes de ser temeroso de Dios y buscar en la palabra qué dice
¿Qué ejemplos puedo ver acerca de mi ministerio en la palabra? El día de hoy Paco dio algunos a ustedes y a nosotros nos dio responsabilidades. Y yo digo, ahora bíblicamente, ¿cómo desarrollo este ministerio? ¿En qué pasaje puedo fundamentar el ministerio? Tu chamba, empieza a escudriñar la palabra para que sepas guiar ese ministerio que Dios te ha dado. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No te engañes, no nos engañemos. Tú sabes si andas bien o andas mal. Y hay veces que Dios lo sabe mucho mejor que tú, porque a ti se te olvidó el pecado que no has confesado. Y Dios ya lo sabe. Y sabe cuál es tu condición. Yo te animo que el día de hoy te estés viendo en ese espejo, que leas esta hermosa carta de Santiago y que la escudriñes y la medites en la semana. No es grande la carta. En 10 minutos te chutas toda la carta. Pero léela con atención. Fíjate bien, en la antigüedad, los maestros tenían a muchas personas que les escuchaban. Jesús tenía muchas personas que le escuchaban y le seguían, y eran condicionantes tal vez el alimento, tal vez el buscar una sanidad, un milagro en su vida, o sí buscarle de corazón. Pero algunos solo escuchaban, pero otros escuchaban, meditaban y eran hacedores de esa palabra. La diferencia entre los que escuchaban y los que no escuchaban es que los que sí escuchaban son discípulos. De nada sirve un discipulado, no me dejará mentir Shana, Pau, algunos que han dado discipulados. De nada sirve que se hable muchas cosas si no aterriza el mensaje y es puesto en práctica. De nada sirve tu fe sin las obras. Pero es que las obras no salvan. Efectivamente, las obras no salvan. Efesios 2, del 8 en delante. Pero las obras son el resultado de que tú andas caminando y siendo hacedor de la verdad. El versículo 23 y 24 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se hace una semejanza de ese espejo, pero yo el día de hoy te quiero dar otra imagen, y esta es una imagen que Spurgeon mencionó. Fíjate bien, hay unos nombres que están en inglés, pero le voy a cambiar los nombres, ¿sale? Para que puedas entender de quién está hablando, ¿sí? Cuando Juan salió de la iglesia, antes de lo habitual, ¿sí? ¿Quién salió de la iglesia? Antes de que terminara el culto, Luis le dijo: ¿qué, Juan? ¿Has terminado el sermón? No, dijo Juan, está todo dicho, pero aún no ha empezado a consumarse. Salió unos minutos antes Juan, y Luis le dijo: ¿qué onda, no? ¿Ya terminó el sermón? No, aún no se ha consumado. El sermón del día de hoy, la predicación del día de hoy no ha terminado porque tú no has puesto en práctica nada de lo que se ha hablado. Tú lo estás aprendiendo el día de hoy. El sermón continúa para tu semana. Échale ganas, echémosle ganas.
Porque si tú terminas el día de hoy y cada domingo y cada reunión de lunes y el jueves y tus devocionales y en la mañana lees la Biblia y te ves en el espejo y te vas como si nada y no entiendes que ese sermón sigue para el resto del día y que lo pongas por obra, de nada sirve. Solamente fuiste un oidor, no un hacedor. Y esa es la intención de este pasaje. Que tú entiendas que sigue continuando este pasaje en tu día a día, que lo debes de aplicar, que debes de estar consciente de lo que Dios quiere en tu vida. ¿Cómo te estás viendo en el espejo? ¿Has entendido para qué sirve este espejo de la palabra de Dios? ¿Qué esperas ver en ese espejo? ¿Te quieres ver como esos cuentos? ¿Cómo se llamaba la que se veía en el espejo? ¿Cómo? Era una mala y luego... Sí, Blancanieves. Blancanieves y la madrastra se veía mucho en el espejo. Y espejito, espejito, ¿sí? ¿Cómo me veo? No sé qué decía. Y pues siempre se veía hermosa, ¿no? Hasta que chupaba la vida de las jóvenes y no sé qué tanto rollo inventaron, ¿no? ¿Y así te quieres ver el día de hoy en la palabra? ¿Y ese ánimo y ese consuelo buscas? ¿Palmaditas? ¿Lamidas de gato en tu lomo? ¿O realmente la verdad que te va a hacer cambiar? Te va a animar, te va a instruir, te va a exhortar. Iglesias están llenas de esas personas que les aparentan un espejo grande, hermoso, reluciente. Y los espejos de antes no eran como los de hoy de cristal. Los espejos eran metales tallados, pulidos, que apenas reflejaban algo de tu rostro, de tu semblante. Era como verte en el carro, todo jalatereado ahí, ¿no? Y verte, ahí yo me imagino a las mujeres ahí arreglándose, el ojote así grandote, ¿no? Así se veía un espejo. Pero hay espejos de buena calidad que dan lujo de detalle. Hijo mío, cambia esto en ti. Hijo mío, tu corazón es perverso, tus labios nada más se usan para lastimar, estás murmurando con tus comentarios, estás hiriendo a tus hermanos, ofendiste a tu hijo, lo exhortaste, pero con ira, lo regañaste, pero te pasaste. Pide perdón a tu hijo. Yo te amo y te guío con cuerdas de amor, dice Dios. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, acompáñame en tu Biblia. Estaba concluyendo el Sermón del Monte con estas palabras. Capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Y voy a terminar esto con este mensaje, que no es Daniel, es Dios hablando en nuestra vida. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó. Iglesias están cayendo, personas, familias se están dividiendo, aún así conociendo de la palabra de Dios. ¿No te duele que personas estén perdiendo sus hogares? ¿No te duele la iglesia que no somos hacedores de la verdad? Nos debería de doler como iglesia porque nadie está exento de esto. Por eso hay que estar firmes en la roca. Y dice Jesús, aquel que escucha mis palabras, lo voy a considerar como aquel hombre prudente. Joven prudente.
matrimonios prudentes, que están fundamentando su vida en la roca que es Cristo, que están siendo hacedores, no oidores, no por conveniencia, sino porque saben que se están jugando la vida de los seres que más aman, empezando por uno mismo. ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a tu familia que no está aquí? Has escuchado muchas veces y los quieres traer, los quieres jalar, pero no has entendido que debes de ser hacedor. Pero Daniel, si los he jalado, si los he traído, si les he dicho una y otra vez, no has entendido. ¿Has orado? ¿Te has arrodillado? Sí, ¿cuántas veces? Deja que Dios obre, no dejes tu obrar que se ponga en acción. Deja que Él sea el que te haga un hacedor de la verdad. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Subraya el versículo si quieres. Ponle un separador. Y cada vez que abras tu Biblia, te aseguro que vas a empezar a hojear y ¡chin!, se va a abrir en esa hoja. Y te vas a acordar que el sermón sigue. Y el sermón el día de hoy, ojalá que todos lo podamos poner en práctica. Varones, que sea un deseo en nuestros hogares hacerlo. No excluyo a las mujeres, pero tienes un privilegio como varón de guiar tu hogar. Es un privilegio guiar un hogar. Tener a quien guiar. Es una gran responsabilidad para que no tropiecen. Vamos a terminar orando. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso pasaje en el cual podemos entender que tuya es la obra, Dios. Que ese espejo es tu palabra, que es tu verdad. Y que día a día tú nos invitas a vernos, a detallar cada cosa que tenemos mal. Y nos la acentúas y nos pones flechas y puntos rojos. Nos encierras en un círculo para que capte nuestra atención aquello que hay que cambiar. Te pedimos que al vernos en ese espejo podamos entender que tenemos que ser hacedores y salir, poner en práctica eso que hemos aprendido. Y que ese atuendo día a día se vea limpio por tu palabra. Y que podamos ser hijos que deseemos la verdad, Dios. Aunque nos duela cambiar ciertas cosas, dejar pecado, es mayor la bendición de conocerte a ti, de darte gloria y honra con nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia. Y te pedimos por todos los matrimonios, por todas las familias de tu pueblo, que están en todo el mundo, que son atacados por Satanás, buscando destruir, corromper la verdad. Cuídanos, que no toque nuestra morada, que prestemos atención siempre a tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia.